¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Meditaciones sobre la vida de Robert Nozick. Nozick es un gran filósofo norteamericano que nació en 1938 en Nueva York y murió en el año 2002. Fue profesor de filosofía de la Universidad de Harvard, Oxford y Princeton. Entre sus numerosas obras destacan Anarquía, Estado y Utopía, de 1975, donde enfrenta sus tesis de la inspiración libertaria a la teoría de la justicia de John Rawls, explicaciones filosóficas, la naturaleza de la racionalidad y puzzles socráticos, por ejemplo, entre otras obras. En este libro, Meditaciones sobre la vida, él analiza numerosas cuestiones y yo lo que voy a hacer simplemente es pues analizar algunas de las ideas que aparecen en el libro, sin pretensión de ser exhaustivo. Por otra parte, también pues, él realiza numerosos análisis también sobre distintos aspectos de la vida, como por ejemplo el morir, y voy a comentar esas frases que a mí me impactaron más o que me llamaron más la atención, podríamos decir. Por ejemplo, escribe Nozick en el libro, pero cuando ya no queda capacidad para hacer lo que no se hizo, o cuando hemos hecho todo lo que considerábamos importante, entonces no deberíamos resistirnos tanto a la muerte. Lo que sucede es que las cosas en el mundo humano son más complejas y siempre podemos considerar que podemos haber realizado más, cosas más importantes o más cantidad de cosas importantes. Por lo tanto, ese ansia de vivir, ese conatus que decía el propio Spinoza, sigue estando presente y realmente depende de la ambición de cada persona. Para un sujeto, pues hacer, yo qué sé, 100 cosas importantes es suficiente y para otro, pues considera que hay que hacer por lo menos 500 cosas importantes o 200 o 1000, etcétera. Por lo tanto, eso es muy variable. En ese aspecto es normal que haya un cierto miedo o temor a la muerte, y eso le sucede prácticamente a todo el mundo, y por eso él dice también, en principio, las aprensiones de una persona ante la proximidad de la muerte deberían estar afectadas por todos los actos importantes que dejó sin realizar. Sin embargo, algunas esperanzas o logros podrían sobresalir como sustitutos del resto. Nunca logré hacer eso, podríamos pensar, o ya que esto se incluyó en mi vida, puedo morir satisfecho. Siempre hay formas de racionalizar las cosas de la vida y en ese sentido, pues tampoco sabemos si los logros que hemos conseguido van a compensar los que no hemos llevado a cabo. Por lo tanto, está claro que cuanto más realicemos, pues mejor, o por lo menos eso se puede pensar a priori. Podemos, por ejemplo, considerar la vida de grandes artistas como Picasso o inventores. Por ejemplo, Edison pues, realizó más de 1000 inventos, o unos 1000 inventos por lo menos. El propio Leonardo da Vinci también pues dejó escritas cantidad de cuestiones, desarrolló bastantes inventos, fue un gran pintor también y realmente pues en ese sentido podemos pensar también en Miguel Ángel, el gran escultor y pintor que dejó grandes obras y un cierto número de grandes obras también. En ese sentido, en el caso de Picasso, pues parece ser que pintó 13.000 cuadros. Podría haber pintado 1000 y hubiera sido igualmente famoso y reconocido por la posteridad, probablemente, pero él quiso asegurarse más eso y además era lo que le decía su espíritu creativo, su fuerza creativa, su energía de creación y la quiso satisfacer al máximo de sus posibilidades y así fue. Por lo tanto, todo esto es bastante relativizable y analizable desde el temperamento de cada persona, desde la forma de pensar de cada sujeto, en definitiva está sujeto a muchas variables. Por otra parte, él señala, Robert Nozick, lo siguiente: el grado de satisfacción con la vida podría estar determinado por la proporción opuesta, de modo que la satisfacción sea mayor cuanto más se haya hecho o cuanto menos se haya dejado sin hacer. Yo creo que esta es la afirmación mejor que el propio Nozick hace en este capítulo sobre el morir, porque en efecto es evidente que cuanto más se haya hecho, más se conoce a la persona, deja más impronta, más huella en el mundo y aparte el propio sujeto ha realizado más o menos todo lo que quería hacer al máximo de sus posibilidades, ya que somos seres finitos. En ese sentido, también es verdad que hay otros muchos matices que destacar y así lo señala el propio Robert Nozick. Por ejemplo, dice: los procesos de envejecimiento, al reducir la capacidad para realizar cosas, reducen la lamentación por morir
en ese momento. Efectivamente, por eso muchos artistas, creativos, literatos, filósofos, científicos, inventores, etcétera, músicos, etcétera, pues procuran desarrollar toda su creatividad, sobre todo cuando son jóvenes, adultos o de mediana edad, y no dejan para la extrema vejez el hacer las cosas, aunque por supuesto en la extrema vejez, si las fuerzas físicas siguen pues más o menos de forma adecuada, pues la persona puede seguir produciendo y creando, quizás de otras maneras o no, y todo eso pues hay que considerarlo también. Diríamos que estas meditaciones, al principio del libro, pues propone Robert Nozick cuál es el objetivo que busca y dice: un propósito importante de estas meditaciones consiste en investigar cuáles son las cosas importantes, no como preparación para el morir, sino para mejorar el vivir. Sin duda, como dice él, es importante evitar los peores destinos, no estar paralítico y comatoso la mayor parte de nuestra vida, no estar obligado a presenciar como tortura a nuestros seres queridos, pero aquí no me refiero a cosas, actividades y modos de ser que son positivos y buenos. En efecto, se trata de mejorar la vida para llevar una vida lo más completa posible, lo más plena, lo más satisfactoria posible, dentro de los imponderables que surgen en toda vida. Y en ese sentido, pues esto es lo que se debe pretender en cualquier vida que quiera alcanzar el bienestar, la eudaimonía, como decía el gran Aristóteles, la felicidad no absoluta, sino relativa, por supuesto. También otra cuestión importante, es verdad que hay todo tipo de situaciones ante la muerte, y por ejemplo escribe Robert Nozick esto también. Algunos sufren un gran tormento antes de morir, débiles, sin capacidad para caminar o moverse en la cama sin ayuda, constantemente doloridos, asustados, desmoralizados. Efectivamente, hoy en día hay más medios para evitar este tipo de situaciones, está la eutanasia también, pero yo soy más partidario de los cuidados paliativos, que es como otra forma de eutanasia también, pero más suavizada, a mi juicio, porque considero que el derecho a la vida es lo fundamental. Por otra parte, también él destaca pues la diferencia de los temperamentos, y lo señala pues en otro párrafo que me llamó a mí más la atención, aunque todo el libro pues es una maravilla en cuanto a las argumentaciones, las valoraciones, etcétera, pero bueno, siempre hay que destacar algo del libro. No se puede subrayar todo. Y dice o escribe Robert Nozick, se pregunta: ¿pero los temperamentos muy distintos no pueden ser igualmente válidos? Cada gran compositor posee su valor singular. No deseamos que ninguno de ellos hubiera compuesto en el estilo de otro. También hay una latitud legítima para el resto de nosotros. Efectivamente, cada uno tiene que tener su propio yo, su propia originalidad, su propia forma de ser, su propio estilo creativo, y en ese sentido, pues eso es lo mejor para la propia persona y para el resto de la sociedad también. Por lo tanto, también él se plantea otras preguntas más especulativas, más metafísicas. Por ejemplo, cuando dice: sin embargo, no estoy seguro de que debamos apegarnos tanto a la existencia. Y también se pregunta: ¿de veras queremos continuar existiendo siempre? ¿Queremos viajar eternamente con nuestra precaria identidad? Bueno, él considera que puede haber un momento en que nos hartemos de estar vivos. En cualquier caso, actualmente los avances de la medicina están descubriendo pues nuevos procedimientos, por ejemplo, de mejoramiento celular, de reducción del envejecimiento de las células, y también nuevos medicamentos que puedan ayudar, y se ha experimentado con ratones cómo pueden vivir con unas inyecciones de unas sustancias especiales descubiertas en la investigación médica, de tal manera que pueden llegar a vivir un 25% más estos ratones de laboratorio, y eso probablemente sería aplicable a los seres humanos, porque ya se están haciendo experimentos con algunas personas y parece que se va por la buena senda, por el buen camino, en este sentido de aumentar la duración de la vida, reducir el nivel de envejecimiento, con lo que una persona que llega a los 100 años pueda parecer que tiene 80 años, y que puede haber gente que llegue igual a los 110 o 120 años de una forma más normalizada, sin que sea una cosa excepcional. En ese sentido, con estos nuevos tratamientos médicos que se implantarán probablemente dentro de 20, 30 o 40 años, o quizás antes, esto sería algo factible o posible.
Por lo tanto, diríamos, él también realiza ahí, pues en este libro, pues alguna consideración así como muy poética, a mi juicio por lo menos. Por ejemplo, hablando ya de la cercanía inmediata de la muerte, dice: no perderse con sigilo en esa benévola noche, ni rabiar contra la muerte de la luz, sino cerca del fin, fulgurar con el máximo resplandor. Bueno, esto a nivel poético está muy bien, pero en la realidad cruda de la vida quizás no sea tan aplicable, por lo menos es lo que yo pienso. En cualquier caso, está bien como figura literaria o poética. En el capítulo cuarto, pues Robert Nozick habla de la creación y, pues, por ejemplo, dice distintas cosas. Por ejemplo, el grado de creatividad depende de la novedad y del valor, y cada uno de estos elementos tiene su gradación. En ese sentido, también él reconoce que quizás sea posible una fórmula que muestre cómo se combinan estos factores para determinar la cantidad de creatividad posible, pero no es preciso exponerla aquí. Yo creo que en este punto, efectivamente, la novedad y el valor, lo que aportamos de valor con una creación, puede ser pues, un artículo, un libro, vídeos, audios, lo que sea, música, pintura, cuadros, etcétera, dibujos, etcétera. Cualquier actividad artística creativa tiene que tener pues, una cierta calidad. Tampoco hace falta que sea extraordinariamente valiosa la obra que se ha producido. Por supuesto, tiene que haber unos estándares de calidad que se tienen que cumplir, pero a partir de ahí realmente el gusto del público es bastante voluble y está claro que el creador tiene derecho a publicar, a crear todo lo que considera oportuno, con un cierto nivel de calidad, por supuesto, eso es exigible, pero a partir de ahí puede haber, por ejemplo, artículos que sean más brillantes unos que otros, artículos menos brillantes, supuestamente, artículos que sean más leídos, otros menos leídos, etcétera, porque eso forma parte del azar en la creatividad. No todos los grandes músicos compusieron obras súper maravillosas, puede haber otras obras mediocres y otras realmente excelentes. Puede haber algunos casos que sí, que todas las obras son excelentes, unas más que otras, pero realmente no se puede exigir un nivel de perfección absoluta a todo lo que se crea. Y en cualquier caso, todo forma parte de lo creado por el artista, por el creador. Por lo tanto, ahí se podrían hacer muchas matizaciones y muchas valoraciones. Por otra parte, él se extiende en consideraciones sobre la labor de los creadores y dice, por ejemplo, para la persona creadora hay algo más. El trabajo sobre el creador mismo constituye una parte importante de la labor de creación artística y también de las creaciones teóricas donde hay amplio margen de maniobra. En efecto, hay que integrar las partes de la obra creativa, de la obra artística, y al final la creatividad es una especie de recombinación con una cierta originalidad, con la máxima perfección posible, por supuesto. Podemos pensar en grandes escritores como Goethe, que escribía de forma maravillosa. Podemos pensar en grandes pensadores como Kant, como Schiller, como Schelling, como Hegel, que crearon altísima filosofía, una filosofía de un gran nivel de abstracción, etcétera. Y podemos pensar también, por ejemplo, en otros pensadores y profesores como por ejemplo Unamuno, como Ortega y Gasset, que también crearon una obra filosófica de gran dimensión y que a la vez pues, eran creadores natos. Escribían también artículos continuamente en la prensa, etc. Por lo tanto, hay muchas formas de ser creativo. Y el propio Nozick escribe: la creatividad misma es importante, no solo el producto nuevo y original, a mi juicio, porque el sentido personal de esa actividad creativa es la autotransformación en su sentido más pleno, la transformación del sí mismo y la transformación por el sí mismo. En efecto, y por supuesto es cierto que la creación es controlada a medida que va surgiendo por el propio creador, por el propio escritor, artista, dibujante, músico, etc. En este sentido, también es verdad que a veces influyen los sueños en la actividad creadora y sobre todo la observación de la realidad también. En ese sentido, también un elemento, diríamos,
indiscutiblemente que forma parte de los creadores es la capacidad de observación. Esto se nota sobre todo mucho en los escritores. Podemos pensar en Balzac, por ejemplo, Honorato de Balzac, este gran novelista francés que vivió en la primera mitad del siglo XIX y que escribió una gran cantidad de páginas en sus novelas, en la comedia humana, y que era un gran observador, era un escritor realista, escribió novela realista, y realmente, pues a partir de lo que él observaba y de lo que él se fijaba, en lo que hacía la gente, en las costumbres, las formas de comportarse, etcétera, desarrolló unas novelas fantásticas, maravillosas, pero unas novelas realistas, por supuesto. En ese sentido, el acto de la creación tiene una cierta complejidad y hay muchas formas de crear, eso es evidente. En el capítulo 5 habla de Dios y de la naturaleza divina. En el capítulo 6, pues, trata el tema de la sacralidad de la vida cotidiana, con cuestiones muy interesantes también. Y voy a centrarme, pues, en otras partes del libro que me parecen especialmente interesantes. Y, por ejemplo, está, por ejemplo, lo que dice en relación, por ejemplo, con el valor de la amistad. Aristóteles dice, o escribe, sostenía que uno de ellos era crucial. Un amigo, decía, es un segundo yo, que es un medio para lograr autoconciencia. En efecto, el gran valor que daban a la amistad las escuelas helenísticas, sobre todo los epicúreos, también los estoicos y, por supuesto, el gran Aristóteles. En ese sentido, el mismo Stagirita dijo que no se podía vivir bien sin tener amigos o teniendo una relación social adecuada con los demás. Por lo tanto, vivir absolutamente aislado del mundo y de los demás es algo negativo en sí mismo y que resta felicidad a la persona o que hace muy difícil que pueda ser feliz. Vamos a decirlo de esta otra manera. Por otra parte, también pues, analiza distintos fenómenos de la vida cotidiana, el propio Nozick, señalando que como somos seres sociales nos gusta compartir información. Y esto aparece reflejado en otra de sus frases, en la que dice, más bien leemos periódicos porque deseamos compartir información con el prójimo, tener una gama de información en común, una provisión común de contenidos mentales. Aunque hoy en día, con tanta dispersión de medios informativos y tantos opinantes, tantos contertulios, tantísimos medios de información, y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no lee periódicos y solamente se informa a través de la televisión y la radio, y a veces ni eso, pues bueno, esos tiempos del siglo XX ya han pasado y actualmente la información pues a veces está manipulada, a veces brilla por su ausencia y una parte de la gente pues no está al tanto de todos los detalles de las noticias que suceden cada día y hay otra parte de gente que sí. Con lo cual, pues esto también habría que ponerlo un poco entre paréntesis. Pero es cierto que los titulares más claros y más inequívocos sí están presentes en general en la mente de los ciudadanos, eso sí, o de parte de los ciudadanos. Por otra parte, es cierto que pues el tema de compartir sentimientos, ideas, etcétera, sensaciones, forma parte de la vida humana y es algo que hay que tener presente, como recuerda el mismo Nozick también. Incluso dedica un capítulo en el libro titulado Emociones, el capítulo 9, sobre esta cuestión y dice Nozick, la emoción pues es mucho más cognitiva de lo que pensamos y en ciertos aspectos se puede juzgar. Efectivamente, porque para tener emociones y sentimientos hay que entenderlos. Y el entendimiento forma parte del raciocinio, de la razón, de la mente analítica, de la mente abstracta que poseemos. Por lo tanto, viene a ser algo parecido a lo que decía Zubiri cuando hablaba de la inteligencia sentiente. La inteligencia siente y el sentir es algo intelectivo también. Por lo tanto, la emoción también tiene una parte de cognición. Es verdad que están los sentimientos y las emociones. Las emociones son más directas, más rápidas, y los sentimientos son más elaborados por la conciencia, por la mente. Por lo tanto, tiene razón en lo que dice también Nozick. Y señala también este mismo filósofo
Queremos que las evaluaciones en que se basan nuestras emociones sean las mejores, no importa cómo definamos eventualmente la mejor. Efectivamente, podemos tener emociones positivas o muy positivas o emociones negativas. Lo lógico es querer buscar siempre las más positivas, lógicamente. En este aspecto, eso es algo evidente. Por otra parte, también el mismo Nozick reconoce que una parte importante de la vida consiste en tener muchas emociones intensas y positivas, que sean adecuadas, incluidas algunas para cuya descripción se requeriría un Rilke, este gran poeta. Efectivamente, si tenemos muchas emociones intensas y positivas, generalmente viviremos mejor, viviremos más apasionadamente la vida, más felizmente, pero esto está como señalado como algo posible. Quizás siempre sea realizable, pero hay que poner mucho empeño, mucha fuerza en conseguirlo. Porque la vida también tiene muchos inconvenientes y, diríamos, salvo para las personas que poseen una gran cantidad de dinero, las demás personas tienen que trabajar para ganarse la vida y, por lo tanto, o de tener muchas emociones intensas y positivas, es algo generalmente complicado y difícil, no es algo, diríamos, muy sencillo, podríamos decir. En cualquier caso, pues es algo posible, eso sin duda. En ese aspecto, pues realmente también él hace una serie de matizaciones sobre lo que suponen las emociones y escribe: las emociones suelen involucrar no solo un sentimiento psicológico, sino también cambios fisiológicos en respiración, tamaño de las pupilas, color de la tez, etc. Además, brindan una estrecha integración de la mente y el cuerpo, integran lo psicológico y lo físico, creencia, evaluación y sentimiento. Si la unidad entre mente y cuerpo es valiosa y deseable, como creo que lo es, las emociones brindan un camino singular. Efectivamente, los sentimientos, las emociones son el punto de conexión entre nuestra capacidad racional y abstracta y especulativa con las emociones que derivan de las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Y eso es también algo tremendamente positivo. Como se puede ver, pues hay una gran cantidad de análisis sobre todas estas cuestiones. También hay, pues, dentro del capítulo de la felicidad, muchas observaciones, muchos análisis del propio Nozick muy interesantes. Por ejemplo, dice: ¿por qué las experiencias del placer o la felicidad serían más importantes que nuestro modo de ser? Porque quizá van a modelar nuestra forma de ser de mejor manera y de este modo nos sintamos más felices, más eufóricos, etc. Y esto también es algo a destacar y a considerar como muy valioso. Por lo tanto, diríamos, él considera que nos podemos hacer muchísimas preguntas acerca de lo que es la felicidad, de cómo podemos desarrollar mejor nuestra vida, y escribe: la pregunta no es si enchufarse es preferible a posibilidades extremadamente sombrías, una vida de torturas, por ejemplo, sino si enchufarse constituiría la mejor vida o la mejor vida accesible, porque todo lo que importa una vida es cómo uno se siente desde dentro. Y en esto de enchufarse se refiere a una hipotética máquina de experiencias que nos daría pues una vida más llena, más intensa, más completa, más satisfactoria. Actualmente no haría falta ese modelo de una máquina que proporcione experiencias. Podemos decir que las experiencias de viaje o muchísimas experiencias de viaje muy positivas pueden servir como ejemplo para entender lo que él quiere decir. Porque si llevamos una vida muy alegre, con muchas experiencias alegres, nos sentiremos mejor y viviremos de forma más plena. En ese sentido, pues yo creo que es cierto, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.